Quiero leer para ustedes o con ustedes el Salmo 92. El versículo 1 y versículo 2 dice de la siguiente forma, Salmo 92, versículo 1 y 2. Bueno es alabarte, oh Jehová. Mira eso. Diga conmigo, es bueno alabar a Dios. ¿Qué es bueno? Es bueno, dice, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y agrega algo más en el versículo 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Muy bien. Quiero hablar sobre ese pensamiento, alabar a Dios. Alabar a Dios. De continuo se está rindiendo alabanza o rendimos culto, cantamos o adoramos a algo o a alguien. Por un momento imagínense ustedes al escritor de este salmo, a David, que cargaba sobre sus hombros la enorme responsabilidad de ser rey de la nación y de manejar la presión de tantos enemigos. Aparte de eso, que David tenía una agenda mucho más exigida que la que tenemos nosotros. Los enemigos de David eran multitudinarios, eran muy poderosos. Aparte de eso, la responsabilidad que tenía. Pero yo escuché a alguien que en alguna ocasión leyó la biografía como la biografía íntima de David, y ese escritor dice que cuando vino momentos que David quería hincharse de poder, sentirse que él era el que lo había logrado o algo así por el estilo, dice el escritor o el biógrafo de David que él hacía algo, él entraba a su aposento, a su cuarto más secreto, y entonces estando allí, David, dice el escritor, que se ponía su atuendo de pastor y agarraba el arpa y comenzaba a entonar las canciones, y dice que se miraba a un espejo vestido de pastor y de esa manera recordaba de dónde venía, de dónde lo había llamado Dios. Pero hay una línea de la actitud de David que siempre tuvo para con Dios, y fue cantarle. Entonces me impacta que David no dice, bueno es estudiar a Dios, bueno es tratar de comprender a Dios como Él es y cómo opera, sino que Él resume y dice, muchachos, es bueno alabar a Dios. Desde su experiencia dice, bueno es alabarte, oh Jehová. Ustedes saben que hay una tendencia en nosotros como seres humanos, y es que cuando depende el ánimo que tenemos o la experiencia que vivimos, entonces conectamos con algún tipo de música y cantamos. Y dijo alguien, hay personas que musicalizan sus problemas. Entonces conectan sus problemas con ciertas canciones, ¿sí? Entonces si un despecho dice, bueno, aunque mal paguen ellas, ¿sí? ¿Verdad? O dicen, déjala que suba, que yo la agarro bajando, no me vuelvo a enamorar. Bueno, tantas, y la gente conecta su vivencia con alguna canción y musicaliza lo que está viviendo, porque hay muchas cosas que uno, cierto polo a tierra, tiene que ver con las canciones, con cantar, con adorar, con recitar algo para alguien. Bueno, pues David, manejando tanta presión, la presión de todos los enemigos, los problemas fronterizos, los temas económicos, la exigencia de construir un megatemplo como él tenía proyectado construir, todo eso, un día él se sentó en su oficina y quizás tomándose un café, dijo, definitivamente, muchachos, alabar a Jehová es bueno. Bueno es alabarte, Señor. Porque la alabanza o desarrollar la actitud
de oír canciones que hablen de Dios o cantarlas, aunque quizás no tengamos un registro barítono o soprano, qué sé yo, ¿verdad? Pero cuando conectamos con canciones que hablan de Dios, hay algo que pasa en nuestro ser interior. Entonces, él dice, bueno es alabarte, oh Jehová. Eso es bueno, alabar al Señor. Por eso mi tema, alabar a Dios, porque tampoco tiene que ver solo con canciones o con cantar. Cuando alguien se exige para hacer las cosas bien, está alabando a Dios. Cuando una persona es agradecida, está alabando a Dios. Hay muchas maneras de alabar a Dios. Cuando podemos amar a nuestro prójimo, esa es otra forma de alabar a Dios. Cuando alguien tiene la capacidad de perdonar a un enemigo, esa es una canción con un registro muy alto, porque no es fácil perdonar cuando uno encuentra cantidad de razones para no perdonar. Cuando uno dice, no, es que si supieran lo que me hizo o lo que me dijo, pues me entenderían que mi odio, mi resentimiento tiene razón. Pero cuando uno es capaz de perdonar, de soltar con su boca palabras, de decir, te perdono o perdóname, eso es una canción, repito, con un registro muy alto, con unos melismas que llegan al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, alabar a Dios tiene que ver con todo, pero permítanme entender un poco qué pasaba en el corazón de David y qué decía él. Él decía cosas como lo siguiente. Él quería con su alabanza, lo primero es reconocer que Dios es bueno. ¿Se han visto ustedes que hay canciones que hablan de lo malo que hace la gente? Hay canciones que describen a gente muy mala y que antes con su mensaje como que se motiva al que las escuche, que a personas así hay que detestarlas o no hay que nunca dejarlos acercar a nuestra vida. Pero David dice, cuando yo alabo a Dios, reconozco que Dios es bueno. Y obviamente al reconocer que Él es bueno, entonces vamos a tener indudablemente una de las grandes actitudes que para mí, siempre lo he dicho, es una llave maestra. Vamos a tener la virtud de ser agradecidos. La gratitud. Tú encuentras las canciones, los salmos, todos que son cada uno una o varias canciones, tú encuentras demasiada gratitud hacia Dios. Cuando reconoces que Dios es bueno y quieres alabarlo, agarras una letra que te dice, agradece al Señor. Y uno hace la lista, bueno, ¿por qué hoy le agradezco a Dios? Y mañana cuando nos despertemos le decimos, ¿y por qué hoy agradezco al Señor? Y la lista es enorme. Agradecer por la salud, por la vida, por la familia, por las oportunidades, por la facultad de ver, de hablar, de caminar, de razonar, de pensar, de soñar, por las ideas que de continuo fluyen en nuestra vida, por las puertas que se abren delante nuestro. O sea, hay tantas razones por las cuales agradecer a Dios, porque Él pagó un precio que nadie pudo pagar por nosotros, que fue el precio que pagó Jesús en el madero del Calvario. Entonces uno encuentra esa canción de gratitud para reconocer que Él es bueno a través del agradecimiento. Ahora, algo que dice David en el salmo que leímos, dice, cantar salmos a tu nombre, y lo que yo leo que él nos está diciendo es que cantar al Señor es efectivo. Diga conmigo, efectivo. Cantar al Señor es ¿qué? Es efectivo. Claro, porque cuando David se ponía a cantar a Dios, imagínense ustedes, él estaba en una cueva. ¿En una qué? Una cueva. Entonces, sin aire acondicionado, sin los baños de hotel 5 estrellas, sin una batería de cocina. No, era una cueva, carente de oxígeno. ¿Sabes quiénes estaban con él en la cueva? 400 bellezas, 400 hombres que tenían 3 características. Eran amargados, todos los amargados digan amén. Estaban amargados, estaban afligidos
y estaban endeudados. Imagínate las canciones. David les decía, a ver muchachos, ayúdenme a componer una canción, ¿sí? Endeudado estoy para siempre, ¿sí? Decía, amargado viviré toda la vida. Y todos, David decía, no, y ninguno le salía ninguna canción. Pero David agarró el arpa y dijo, muchachos, cantarle a Dios es bueno. Y compuso una de las canciones más épicas y extraordinarias en el mundo cristiano, que es la canción El Señor es mi pastor. Imagínate eso. Él agarró el arpa, puso la nota y comenzó a cantar más o menos así. Él registraba mejor que yo, obviamente, pero él decía, el Señor es mi pastor. Y luego decía, a ver todos, nada me faltará. Y David decía, a ver, más fuerte, el Señor es mi pastor. En pastos delicados, en pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortarás mi alma. Bueno, y pare de contar. Sigo cantando y los pongo a llorar a todos, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Vea qué bien cantamos. Qué bueno. Pero miren ustedes, ahora, cualquiera que vive en una casa de $1 millón con piscinas, ¿verdad? Para niños y para adultos, con una nevera de 3 cuerpos llena de todo, el teléfono al día, carros último modelo, de patio un campo de golf, cualquiera que viva así puede cantar, ay, el Señor es mi pastor y miren, nada me está haciendo falta. Recuerdo que alguien tenía ese versículo puesto en la sala en un cuadro. Y me dijo, pastor, un día me dio tanto coraje por lo que estaba viviendo que bajé el cuadro y lo puse boca abajo en la mesa de la sala. Y le dije, Señor, tú eres mi pastor, pero de todo me está haciendo falta. Pero David decía, yo no canto porque no me haga falta nada. Canto porque lo tengo a Él, y si lo tengo a Él, nada me falta. Alguien tiene que aplaudir al Señor, porque cuando lo tenemos a Él, Él es todo, Él lo llena todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él lo llena todo. Entonces, por eso le decían, David, ¿y por qué tú concluyes que cantar a Dios es efectivo? Decía, porque cuando yo tenía esos 400 borregos ahí, todos endeudados, afligidos, amargados, yo les canté estas canciones. Yo adoré a Dios en medio de ellos. Pasó el tiempo y ¿saben ustedes en quiénes se convirtieron esos 400 hombres? Se convirtieron en los 400 guerreros más valientes que tuvo David. Los enseñó a matar osos, los enseñó a matar leones. Curso para matar leones, curso intensivo, 24 horas. Número 1, salga y busque un león. Ya a cualquiera le daba miedo, ¿verdad? Pero David los enseñó, los volvió unos héroes. Por eso David decía, muchachos, cantar a Dios es efectivo. Deja de cantarle a la pena, al dolor. Deja de escuchar tanto al rey del despecho porque no, eso no conecta. Peor, hay gente que escucha música como para cortarse las venas y luego andan pidiendo oración, pastor, ¿qué será que yo no sé creer? Pero si todo el tiempo te estás envenenando, ¿qué vas a creer así? Entonces David decía, cantar a Dios es genial, porque dijo alguien muy sabio una vez y nunca lo olvido, el que canta con entendimiento ora 2 veces, porque tú estás cantando, estás declarando, estás diciendo estás teniendo la actitud de cantar y estás orando, confesando algo puntual en la vida. Entonces él decía, cantar a Dios es efectivo. Lo siguiente es que David decía, hay que hacerlo cada mañana. Sí, eso decía, hay que hacerlo cada mañana. O sea, David no le cantaba a Dios cuando la canoa estaba alta, cuando la cosa estaba difícil.
Estamos en una cultura que nos enseñaron a buscar a Dios en mayo, que es el famoso mes de la Virgen, o en diciembre cuando es la novena, o en marzo o abril, depende cuando es la Semana Santa, pero no es así. David decía, así como respiras cada mañana, o te duchas, o te lavas los dientes, o desayunas, o duermes cada noche, hay hábitos que tenemos. ¿Qué tal si le cantas a Él cada mañana? Y eso de cantarle cada mañana es intencional. David estaba diciendo, yo necesito revisar cómo comienzo cada día. Tuve un amigo, en paz descanse, un señor que falleció ya estando muy grande, muy adulto, pero muy sabio. Yo no sé cuántas veces me senté a escucharlo y aprendí mucho de él. Pero él decía que en una ocasión él se comenzó a poner muy enfermo y se tomaba exámenes y todo y nada, y le decían, está bien, pero estaba cada día peor. Hasta que un día la esposa le dijo, mi amor, ¿por qué no revisas qué es lo que estás diciendo cada vez que te levantas? Y comenzó él a llevar un diario, qué decía o qué pensaba cuando se levantaba. Sí, decía, uy, qué día tan caliente, hoy va a estar, y era una continua confesión de cosas negativas. Y por eso estaba somatizando aquello que él decía, porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Que Dios ha dejado delante de nosotros la vida y la muerte, que tomemos qué deseamos hacer o tomar, si la vida o la muerte. Entonces, aquel amigo mío dijo, voy a cambiar, y se propuso, y llevaba un diario. Tan pronto él se despertaba, no hacía otra cosa que agarrar su diario y comenzar a escribir puras cosas de gratitud al Señor, y a cantarle y a adorarlo cada mañana. Hasta el día que él partió con el Señor. Fue un hombre supremamente exitoso. En cierta ocasión le hicieron cirugía corazón abierto, y todos preocupados. Yo, ¿y cómo está mi hermano? Bien. De repente me llama y me dice, estoy en Argentina. ¿En Argentina? Si te operaron hace 15 días de corazón abierto. Y yo, estoy lo más de bien. Un tipo con una fe extraordinaria. Él decía, Jesús, es que todas las mañanas, más que tomarme una pastillita de algo, todas las mañanas yo hago esto, yo alabo a Dios. Y esto no es cuestión, no, yo no tengo tiempo. David vivía mucho más ocupado que todos nosotros, pero cada mañana él hacía eso de cantarle a Dios y bendecir la presencia del Señor. Y algo que él incluía en su diario vivir, con esto finalizo, era hablar de la fidelidad de Dios. Hablar de la fidelidad de Dios. ¿Conoces a alguien fiel, a alguien transparente, a alguien de quien tú puedas hablar bien, confiadamente? Bueno, conocemos personas. A veces uno habla muy bien del papá o de la mamá, del jefe, de un pastor, de un líder, de un gobernante, de alguien que conocemos, un profesor, y hablamos y se nos llena la boca diciendo, no, esa persona es una gran persona, es extraordinario, jamás le hemos descubierto ningún tipo de error, es intachable, es inspirador, etcétera. Bueno, si a veces hablamos bien de la gente, ¿cuánto más vamos a hablar bien de Dios? Imagínate, Pedro agarró su pluma y dijo, señores, Él es el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínate eso. Imagínate eso. Yo vi el documental del Bron, cuando reventaron ese tema del Bron en Bogotá, y sacaron gente que llevaba meses secuestrada allí en unas prisiones oscuras, y cuando lo sacaron a la claridad fue un volver a nacer. Hay tantas cosas que podemos hablar de la fidelidad de Dios, su perdón, el haber dejado al Espíritu Santo, el haber dejado su palabra. Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, su palabra se cumplirá. Él dice que la palabra suya es como lámpara, como lumbrera a nuestro camino, a nuestros pies. Hay tanto que hablar de la fidelidad de Dios, no hay nadie. Recuerdo hace años fuimos a una conferencia con el pastor Benny Hinn en Bogotá, y él pasó al Coliseo, estábamos miles de personas ahí, y no dijo ninguna otra palabra más, sino que en medio de la música que sonaba en el fondo y todo el coro que estaba en silencio, abrió su boca y dijo, no hay nadie fiel como Él. Y dijo, Jesús jamás aplazó los milagros para el siguiente día. Y además dijo, Jesús a nadie le quedó mal jamás. Y así tenemos que hablar. Pareciera por las conclusiones que a veces tomamos o decimos como que sí, Dios nos ha quedado mal. Pero señores, Dios es fiel. Su sí es sí
y su no es no, y su palabra no pasará. Él es fiel. No hay nadie fiel como Él. Por eso, darle alabanzas, agradecer a Él, reconocer su fidelidad a diario, hablar de su fidelidad, expresada o impresa en nuestras vidas. Si lo vemos a Él como el autor de lo imposible, porque Él es el autor de lo imposible. Cuando Abraham meditaba y decía: perdón, Señor Ángel, me acabas de decir que mi esposa, que ya está anciana y le han pasado 3 veces la menopausia, va a quedar embarazada. Y el ángel le dijo: sí. Abraham le dijo: espérate, escucha la risa de la señora de adentro, mi esposa está riéndose, no puede ser. Y el ángel atinó a decirle: Abraham, escúchame bien, ¿habrá algo imposible para Dios? Cuando el ángel vino y saludó a María, le dijo: María, estarás embarazada y darás a luz un niño. Y María le dijo: pero ¿cómo ha de ser eso si yo no he conocido varón? Y el ángel le dijo: hey, perdóname, ¿habrá algo imposible para Dios? Él es el autor de lo imposible. Por eso, si en estos días tienes muchas cosas por hacer, que no te falte una. Alaba a Dios. No necesitas un piano, una orquesta. No necesitas específicamente llegar aquí al auditorio. Donde quiera que estés, en tu comedor, en tu sala, haciendo fila en un banco, meditando en la agenda, en todos los compromisos financieros que hay, viendo que se cayó una licitación, no se pudo hacer esta venta, te quitaron algo, te negaron aquello. Aún cualquiera que sea el panorama, alaba a Dios, porque alabarlo a Él es bueno. Eso nunca te va a hacer daño. Eso trae vida a tu vida. Eso hace que las soluciones de Dios se incluyan en nuestra agenda, y que la matriz que nunca se abrió, como la matriz de Sara, se abra. Que el empleo que nunca vino venga, que el negocio que nunca se concretó se concrete, que el cambio y la transformación de esa hija, ese hijo, ese cónyuge, de ese familiar ocurra, porque Él es el autor de lo imposible. Y cuando entendemos que Él es el autor de lo imposible, no tenemos ninguna alternativa distinta que alabarlo a Él, alabar a Dios. ¿Crees que Él merece un aplauso de gratitud? Señor, gracias. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por todos mis amigos que han recibido esta palabra en este día. Yo oro para que en la boca de ellos y en su corazón nunca falten las alabanzas y el reconocimiento al Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por amarnos como nos amas. Siempre te alabaremos y nunca callaremos hablar de tu fidelidad. Gracias, Señor. Amén. Le damos un fuerte aplauso, fuertísimo aplauso a Dios.